Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un vídeo en el que os traemos muchísimas noticias, muchísimo contenido y muchísima actualidad. ¿Qué opinan varios pilotos? ¿Cómo está ocurriendo el mundo ahora mismo de la Fórmula 1? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, os vamos a contar muchísimas cosas, algunas de ellas lo habréis podido ver ya en el titular y en la miniatura del vídeo y tendréis detallado en la descripción de este mismo todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltar alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Como estamos diciendo también en este tipo de vídeos, como habréis podido ver, se publica justo antes de que concluya la sesión de test de vespertina del tercer día. Quiero decir, hay cosas que todavía no sé qué es lo que han ocurrido, lo tengo aquí puesto por supuesto, pero os tenemos que seguir contando muchísima actualidad que está ocurriendo. Después de este vídeo tendréis el resumen a la tercera jornada del día de hoy. Vamos allá. Y vamos a contaros unas palabras con respecto al equipo Aston Martin, unas sensaciones, porque está habiendo muchas sensaciones con Aston Martin, mucho altibajo. Está habiendo mucha gente que opina muy favorablemente, mucha gente que opina mal, que están yendo mal. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el equipo Aston Martin? ¿Están bien? ¿Están mal? Desde el equipo Aston Martin han contado una cosa que eso hay que tenerlo muy claro, y es que ellos no se han mostrado. Aston Martin no ha puesto toda la carne al asador. Aston Martin no ha intentado hacer una vuelta rápida y no lo va a intentar. Siempre va a llevar, por así decirlo, más combustible del que sería. No se van a mostrar, no quieren salir en los titulares, por así decirlo. No quieren ser los primeros únicamente por los titulares y que no sea realidad. ¿A qué me refiero con esto? Esto lo ha contado el propio Dan Fallows, indicando que su trabajo para estos 3 días lo había sido en los 2 días anteriores y lo ha sido en el día completo de hoy, tanto con Stroll por la mañana como con Alonso por la tarde. Se ha centrado en el ritmo de carrera. Es lo que les importa y no están queriendo hacer vueltas rápidas por salir en lo alto de la tabla y porque todo el mundo esté hablando de ellos. Eso está ocurriendo con el equipo Aston Martin. Por ese motivo no estamos viendo tampoco nunca a Alonso a lo mejor destacar demasiado o a Stroll más de lo mismo. Su plan de trabajo durante todos estos 3 días ha sido buscar siempre el ritmo de carrera. ¿Es eso bueno o es eso malo? Pues no es ni bueno ni malo, lo único que no salen en esa primera posición. Por supuesto hay ciertas cosas que, aunque ellos busquen salir en esa primera posición, sabemos que van a estar ahí. Hay un piloto neerlandés que no se cansa de estar primero, ya lo está en el momento en el que estoy grabando este vídeo, y hay otro tipo de piloto, hay otros equipos que no van a estar ahí tampoco en esa primera posición, pero están buscando tandas largas. Es el ritmo de Aston Martin. ¿Estará mejor o estará peor de lo que han visto? Pues seguramente estén mucho mejor. Ayer hacían un análisis en Fórmula 1 TV que me gustó mucho, estaba Will Buxton, estaba Palmer también ahí comentándolo, y le preguntaban sobre dónde creían que iba a estar el equipo Aston Martin en esta temporada, o si lo que habíamos visto era todo. Y decían que no, los dos coincidían. Palmer, que ha sido piloto de Fórmula 1, compitió con Renault. Había una radio mítica entre Alonso y Palmer que tuvieron un rifirrafe en Italia, si no recuerdo mal que fue. Y contaban que no, que ellos han ocultado, que no han ido al máximo, que luego la duda está dónde estarán de verdad. Ahí está el punto. Y Alonso ha hablado acerca de ello, lo vamos a contar ahora un pelín más adelante. Pero, ¿dónde va a estar Aston Martin? Bueno, pues mira, en el análisis que hacían en Fórmula 1 TV decían que estará delante de Mercedes. Posiblemente decían. ¿Estarán por delante de Ferrari y McLaren? Ahí está la duda. Y comentaban que es muy posible que no estén por delante, pero que estén un pasito por detrás. Pero quizá la diferencia con ellos sea menor a lo que era a final de la temporada pasada y hayan superado a Mercedes en este comienzo de año, que sobre Mercedes hay mucho de lo que hablar y lo hablaremos más adelante. Pero esa es la posición en la que ellos dos, por ejemplo, decía de Aston Martin. Y hoy a Aston Martin se le está viendo mejor de lo que se le ha visto en estos días. La intención es buscar ese tiempo de ritmo de carrera, es lo que están intentando hacer. La degradación de ayer que se vio a Stroll fue buenísima y la de Alonso te la contaré en el siguiente vídeo en el resumen porque no me quiero adelantar de todo lo que estamos viendo por ahora porque hay partes que están ocurriendo, pero no está siendo mala, el ritmo está siendo bueno y hay mucha gente muy caída con Aston Martin, lo estoy viendo. Que vamos a ver, si había alguien que de verdad se pensaba que este año iban a competir contra Red Bull carrera tras carrera, oye, aquí por ejemplo os hemos dicho siempre que Red Bull va a liderar.
Sí que es verdad que el cambio que yo le veo es que a Red Bull sigue dominando, no liderando, dominando con mano de hierro, incluso podríamos decir que con más fuerza que el año pasado, por lo menos en este principio de temporada. Tiene sentido que pueda ocurrir eso, ahora os hablaremos, pero era lo que quizá no se esperaba, ¿no? Que se redujeran un poco la distancia. Pero eso era claro. Luego está el tema de Aston Martin, que están en esa pelea que entre McLaren, entre Ferrari y entre Mercedes. Y parece que quizá a Mercedes le han sorpasado, McLaren y Ferrari van a estar ahí en esa lucha. Eso es lo que se están indicando, es lo que indicaban ayer en Fórmula 1 TV. Eso también ha sido lo que ha explicado en el día de hoy Dan Fallows. Hay un punto fuerte de Aston Martin que mantiene de la pasada temporada, que era algo que querían conseguir mantener. Ya ayer estuvimos viendo que la degradación es buenísima, Lance Stroll tuvo una muy buena gestión de neumáticos y hoy Alonso ha tenido más de lo mismo. Pero hay un aspecto de los cuales eran fuertes en el AMR23, lo fue bien en todo el año y que querían mantener en este AMR24 pese a que ya supiéramos que estaban buscando mejor velocidad punta, mejor paso por curva, y esto era lo que pedía Alonso y se ha mantenido, o al menos así es lo que están informando, y lo que se está pudiendo ver es que efectivamente es así, que es la tracción. El Aston Martin sigue siendo el mejor equipo que tracciona, según han informado desde el medio de Race. Al menos así lo ha informado Gary Anderson, que es un exdirector técnico que estaba en la Fórmula 1, estuvo muchísimos años en la categoría dirigiendo técnicamente a varios equipos, lo que es hoy Dan Fallows o lo que es hoy en día Adrian Newey, y con el medio de Race participa, colabora y se va siempre a los test de pretemporada a la pista para verlos a los coches con sus propios ojos, y siempre pues, sacó un análisis un poco de lo que le parecían todos los coches, y en el caso de Aston Martin decía que es el coche más estable en tracción, incluso mejor que Red Bull. Ya luego el paso por curva, pues Red Bull es que es muy veloz, pero que era el coche más estable y que eso lo mantenían del año anterior. Así que ese es un punto fuerte que esta MR24 mantiene, y es un punto fuerte sumamente importante porque tener una buena tracción te ayuda en muchos motivos, en muchos sentidos. Esa gestión de neumáticos, salir bien a la recta, por ejemplo, que sabemos que la MR23 no era el mejor coche en recta. El MR24 mejora un poquillo. Eso os lo contaremos la semana que viene, seguramente. Pero mejora un poco. Pero te viene aún mejor, por ejemplo. Son cosas que hay que tener. Era algo que Alonso pedía que se mantuviera. Es algo que efectivamente sí que han conseguido mantener en esta temporada. Veremos cómo se desarrolla, cómo evoluciona este AMR24, dónde estará. Bueno, pues hoy Alonso ha sido muy pesimista. Quizá también para bajar, yo me ha dejado un poco desconcertado alguna frase que ahora os las leemos. Quizá para bajar un poco las expectativas de gente que se piensa que va a competir por el título. Pero ha sido pesimista, porque ha dicho que no sabe exactamente dónde van a estar, no sabe si van a tener un buen coche. Bueno, las palabras de Alonso han sido las siguientes: no sé si Aston Martin tiene un monoplaza ganador. Es difícil decirlo ahora, aunque diría que después de ver a Max y Red Bull este año, hay menos posibilidades de que alguien gane una carrera este año. Así son las cosas. Eso es lo que os he dicho que es lo sorprendente, que parece que incluso pueden estar aún mejor. Pero continúa diciendo, creo que Max será campeón y que Red Bull dominará. Además, el concepto que han presentado este año es una sorpresa. Creo que 19 pilotos del paddock pensarán ahora que no ganarán el campeonato. Ocurre el 99% de las veces en tu carrera. Este es un deporte brutal. Hay ciertas cosas que me han parecido curiosas de lo que ha estado comentando. También en este punto ha hablado acerca de, como digo, ese coche rápido es quizá lo que más me ha desconcertado un poco, ¿no? Que llega a decir que, bueno, que no sabe si Aston Martin tiene un buen coche. Veremos cómo evoluciona todo esto, porque aún así también ha dicho que efectivamente la MR24 es un paso hacia adelante. Lo que dice es, pero sí, creo que es un paso adelante en comparación con el año pasado. Entendimos muchas cosas en la segunda parte del 23 e implementamos esas lecciones en el coche de este año. Todo está bien, pero es difícil de decir en este momento. Creo que todo el mundo dio un paso adelante, así que es una cuestión de qué paso adelante es un poco más grande que el de los rivales. Y este será solo la primera carrera de una temporada muy larga, así que tenemos que seguir trabajando, entendiendo el coche en estos 3 días, también en el primer par de carreras. E incluso lo que McLaren demostró el año pasado es que no importa cómo empieces, esto es muy importante, la temporada, todo puede cambiar muy rápidamente con estos coches si encuentras o activas el punto mágico en el
el coche. Así que sí, seguiremos trabajando. Eso es otra cosa en la que se han centrado. Hoy Fallows también lo ha dicho en esas palabras que ha intervenido en Fórmula 1 TV. Es que no importa cómo empieces, a lo mejor. Importa cómo empieces. Pero si tú no evolucionas el coche, puedes empezar, vamos a decir, iba a decir liderando, pero claro, si empiezas al nivel de Red Bull, no mejoras el coche y sigues ahí. Puedes empezar siendo segundo equipo y acabar siendo noveno. Así que eso es también muy importante, ese desarrollo del monoplaza. Veremos qué es lo que ocurre, veremos qué tal evoluciona este coche, veremos cómo funciona el AMR24 en ritmo real. Yo veo muchos ánimos muy decaídos de vez en cuando. Yo, sinceramente, creo que este coche es bueno. Creo que este coche va a estar en donde se espera. Eso es otra cosa que ha comentado Alonso, que dice que no van a sorprender a nadie y que quizá es más fácil decepcionar. Yo creo que eso lo decía como algo malo y yo creo que realmente es lo esperado. Quiero decir, no van a sorprender a nadie porque ya sorprendieron el año pasado. Tú este año esperas que estén en ese puesto, por lo menos. La sorpresa sería si compites contra Red Bull y la decepción sería si caes. Lo que yo entreleo de sus palabras es que él piensa que van a decepcionar si no están por lo menos en esa posición, que es lo que yo creo que van a estar ahí. Y eso no me parece que sea una decepción, me parece que es ni sorpresa ni decepción, lo esperado, que esa es la expectativa. Ser el quinto coche es lo mínimo. Es lo mínimo este año. El año pasado incluso os decíamos que lo importante era liderar el resto. Este año ser el quinto equipo, que es mucho por encima de liderar el resto, es lo mínimo, que es por lo menos lo que hiciste el año pasado. Pero yo creo que incluso pueden aspirar a un poco más. Por lo menos Alonso, creo que el coche sí que va a estar para pelear contra ellos y va a evolucionar a lo largo del año. Otra cosa ya es Stroll, por eso el quinto puesto en el Constructores puede ser lo mínimo por ese motivo. Independientemente de ello, hay otro equipo que parece que está aún peor y estamos en test. Por supuesto, sobre todo con este equipo hay que coger esto con pinzas, porque si hay un equipo que sabe ocultarse, es Mercedes. Pero Lewis Hamilton no va indicando que el coche sea bueno. Es decir, sí que ha dicho que el coche ha mejorado con respecto al año pasado, sí que hay ciertos aspectos en los que mejora, sobre todo en la conducción. Hamilton se quejaba muchísimo del coche, no le gustaba para nada cómo se manejaba, comentaba que cada vez que pasabas por una curva era una sensación diferente, aunque fuera la misma curva repetidas ocasiones. Este año ha mejorado eso con el W15, ha mejorado con el nuevo concepto, pero que no es tan bueno en términos de rendimiento como Mercedes esperaba. Eso va transmitiendo Hamilton ahora. Por eso, en Fórmula 1 TV, anoche, esto lo dice ahora Hamilton, y anoche ya decían que es posible que Aston Martin esté por delante, porque parece que Mercedes va a empezar con mal pie. Ahora bien, como digo, esto se coge con pinzas porque si hay un equipo que sabe ocultarse mejor que nadie es Mercedes. Mercedes en sus años de dominio en los test de pretemporada parecía que habían fastidiado el coche completo y luego dominaban. Y sobre todo, cogerlo con pinzas porque no es como empieza el año, sino como se acaba. No es como sean en Bahrein, es como rindan en Abu Dhabi. Y Mercedes puede empezar mal, y no me extrañaría viendo lo que hemos visto ahora, que sean el quinto equipo, quizá, Aston Martin, por ejemplo, ¿no? El cuarto. No me extrañaría que Mercedes sea el quinto equipo, pero es un nuevo concepto que, aunque veamos cómo funciona este concepto, pero independientemente de ello, lo que veamos en Bahrein no va a ser lo mejor de ese concepto. Quizá nunca llegue a ser este concepto que ha introducido Mercedes revolucionario, el mejor, no llega a ser sus expectativas a cumplirlas, pero mejor que la imagen que tendrán en Bahrein lo va a ser, porque van a tener que aprender a exprimirlo al máximo. Es el equipo de los equipos que más han cambiado, mejor dicho. Entonces, al ir exprimiendo al máximo con el paso de las carreras, irán a mejor, sin ni siquiera mejorar, que de por sí van a mejorarlo, por supuesto. Así que, como digo, Mercedes yo creo que evolucionará bastante. Por su parte, también el director de ingeniería de Mercedes, Andrew Shovlin, ha hablado de cómo espera que esté un poco la parrilla y ya ha puesto a un claro dominador, que es Red Bull. Ha dicho que Red Bull va a estar a su ambiente, va a estar a sus rollos. Hablaremos mejor de Red Bull, dónde están, en qué posición se encuentran más adelante a lo largo de la semana, posiblemente mañana, pero como digo, Andrew Shovlin parece que van a estar
van a seguir dominando. No es raro que Red Bull pueda llegar a dominar si lo miramos de esta forma. Red Bull no desarrolló el coche desde Silverstone del año pasado. Ahí estuvieron únicamente centrados en este coche. Todo el mundo esperaba que lo recortasen, por supuesto, pero con esa ventaja que tenían el año pasado, si solo han invertido en este coche, pues al principio de año desde luego que iban a llevar ventaja. Llevaban ya mucho tiempo con este coche preparándolo solamente este coche. Que todos los equipos empiezan muy pronto, a partir de abril, mayo como muy tarde, con el coche del año siguiente, pero Red Bull había empezado en abril y mayo y es que en julio estaba solo con ese coche. Entonces puede ser entendible que sobre todo al principio ya sepan, ya le tengan cogida la medida, ya sepan cómo utilizarlo. Pero es eso, parece que Red Bull, la impresión que tiene Andrew Shovlin, va a seguir en esa posición, y Mercedes lo que dice es que entre Ferrari, McLaren, Aston Martin y ellos, lo ha dicho en ese orden, no sé si tendrá algo que ver, van a estar entre todos muy cerca. Esto es algo que también os hemos comentado antes de llegar a estos test de pretemporada. Va a ser una temporada donde veremos el Visa Cash App RB, ese coche. Yo sigo creyendo que va a correr, quizá no las primeras carreras, ya me entenderéis porque os lo contaremos también, pero va a correr. Entonces, si son esos 4 equipos mínimo, si se mete Visa Cash App RB, esto es algo que ya dije hace unas semanas, puede ser que en una carrera un cuarto puesto sea un mal resultado porque podías aspirar al podio, por ejemplo, y en otra carrera un 10º puesto sea un milagro porque realmente estabas para quedar fuera de puntos. Porque si hay 5 equipos muy juntos entre sí, que sean Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin y el Visa Cash App, y además Red Bull por delante, ya te pones fuera de puntos. Entonces puede ser que eso ocurra este año, no me extrañaría. Veremos cómo evoluciona, pero Mercedes, la verdad, lo que transmiten, y yo sigo diciendo que cojamos esto con pinzas, no es muy positivo. Mientras tanto, también uno de los temas que se ha hablado mucho con respecto a Mercedes es el sustituto de Hamilton. Es uno de los temas a tratar. A principios de este mes se anunció la salida de Hamilton a Ferrari y, por supuesto, la primera semana con acción de Fórmula 1 iba a ser uno de los temas que más se iban a tratar. Russell además ha contado esa graciosa historia que os lo vamos a enseñar por sus palabras, que le ha parecido muy gracioso que iban saltando nombres en su teléfono de quién podría ser sustituto y que ha sido algo curioso este momento. George, how much say will you have? I think for any team it's important to have good harmony between the drivers because that trickles down into all of the engineers and the whole team. But ultimately the decisions with Toto and the board. We've already had a lot of conversations and I've been with Toto a lot this winter. So seeing the drivers' names pop up on the telephone has been quite funny, and even on my phone as well, I've had a few phone calls and text messages. Lo último a comentaros son unas palabras de Andrea Stella, que bueno, de McLaren la verdad que tampoco están muy allá, pero McLaren parecen rápidos pero tienen problemas de fiabilidad. Eso ya os lo hemos comentado en el resumen anterior, seguramente os comentaremos qué tal va Piastri, que no va mal, pero qué tal va Piastri en el siguiente resumen y os hablaremos mejor acerca de ellos. Pero las palabras de Andrea Stella van con relación a Red Bull y van con relación al nuevo concepto que han introducido, que ya esta semana de test ha podido quedar al descubierto, ya hemos visto todo al respecto sobre él, y lo que comenta el jefe del equipo McLaren es cómo ha mejorado Red Bull, porque comenta que él se sorprendió mucho al ver toda la evolución que tenía, pero explica por qué Red Bull sigue tan fuerte. Cómo es que en un reglamento continuista, en un reglamento con límites presupuestario, no es que vayan a seguir dominando, sino que la impresión es que por lo menos a principio de temporada van a dominar aún más por parte de Red Bull. ¿Cómo es eso posible? Lo que comenta Andrea Stella es que el RB20 está muy por delante porque no desarrollaron el RB19 y eso ya os lo hemos contado. Desde Silverstone, Red Bull no trabajó en el monoplaza del año pasado, ya estaba al 100% centrados en este coche, por lo cual lo que comenta Andrea Stella es que ese tiempo que han estado solo centrados en el coche del año siguiente, este RB20, les ha hecho estar muy por delante del resto. No solo en monoplaza, lo que creen, esto Andrea Stella lo comentó ya hace unas semanas, que a principio lo veía imposible, más adelante cree que sí que podrá ser Red Bull más vulnerable. ¿Por qué es eso? Porque ahora tienen mucha ventaja de conocimiento del coche porque solo habían estado centrados ya en ese monoplaza. Pero poco a poco espera Andrea Stella poder ir reduciendo esa diferencia que ahora, lo que comenta el italiano, es normal que tengan. Las palabras que ha
dicho son las siguientes. Tengo que decir, cuando vi el coche, me dije, vaya, sin duda han sido valientes al cambiar algunas de las formas que hicieron que ese coche tuviera éxito. El RB19, que ya os hemos explicado por qué lo han hecho. Ya os hemos contado que han cambiado, lo ha comentado Adrian Newey, sobre todo porque veían que mucha gente les iba a copiar y al final preferían a realizar ese cambio. Continúa diciendo, creo que pudieron disfrutar de una ventaja tan grande el año pasado que les dio confianza desde el punto de vista de la línea de tiempo para tomar algunos riesgos, porque puedes tomar estos riesgos al principio para ver realmente si funciona. Lo que yo diría es que aunque hay innovación que podemos ver macroscópicamente, como ya he dicho, que en estos reglamentos muchas cosas están en milímetros y hay mucho trabajo importante que no vemos entre los bajos del coche y el suelo. Eso es muy importante y quizá ahí ha dado Andrea Stella con la clave de dónde ha mejorado tanto Red Bull, porque aun con un cambio de concepto Red Bull sigue súper dominador, porque lo importante, nosotros vemos los coches y los coches cambian bastante. Vemos al Aston Martin que trae una innovación en los pontones, vemos que este equipo cambia la entrada de los pontones, vemos que el alerón trasero que trae McLaren se lo están copiando todo el mundo, vamos viendo ese tipo de cosas. Pero lo importante en la reglamentación de efecto suelo es el suelo, es el efecto suelo. Y Red Bull ya era muy dominador ahí. Red Bull puede cambiar el coche completo que mientras les funcione su suelo como ellos saben que funciona, al máximo nivel, que es lo que saben sacárselo, van a ser muy dominadores. Y por eso Red Bull ha cambiado el concepto, lo ha cambiado enormemente, les hemos visto con una refrigeración mucho más mínima, que quizá ahí ya acaban teniendo problemas, no los están teniendo por ahora, y siguen súper veloces, porque el efecto suelo es lo importante, y no lo vemos, pero ahí hay mucho avance de Red Bull de un año a otro, y lo ha habido de todos los equipos, pero Red Bull ya era el coche que estaba más avanzado, y lo siguen estando. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún contenido diario que realizamos. Ahora en nada tenéis el resumen de la tercera jornada de test que hemos tenido de pretemporada. Se viene una semana cargadísima de contenido, yo no me perdería nada. Suscríbete para no perdértelo, deja tu me gusta si te ha gustado, deja en los comentarios cualquier cosa que quieras opinar al respecto sobre lo que hemos hablado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.